Bueno, caballeros, vamos a iniciar con los ejercicios típicos de aplicación de las parábolas. En este caso, vamos a conocer el vértice del foco. El primer ejercicio nos dice que si el vértice de una parábola es 3,2 y el foco 3,4, hallar la ecuación del eje, esta es la ecuación del eje focal, ecuación de la directriz, el parámetro, la ecuación canónica, la ecuación general, el intercepto con los ejes y la gráfica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar los puntos que nos dieron. Recordemos que el vértice es HK, como para diferenciarlo, de que igual siguen siendo coordenadas 3 en X y 2 en Y, sería el vértice, y el foco sería coordenada 3 en X y 4 en Y, esto sería el foco. Entonces, fijémonos que lo primero que nos piden es la ecuación del eje focal. La ecuación del eje focal es una línea que pasa por el vértice y el foco. Entonces, y es el eje de simetría de la parábola. O sea, la parábola, el eje focal está dividiendo la parábola en dos partes simétricas y por lo tanto, entonces, esa recta sería esta. Es importante graficarla porque además de que nos está dando el eje de simetría, también nos está diciendo que la parábola entonces va a abrir de forma vertical, ¿cierto? Y que va a abrir de forma vertical hacia arriba, porque el foco, la parábola siempre va a tener que, el foco siempre va a tener que estar en el interior de la parábola, y como es vertical, y ya sabemos que el foco es así, entonces sabemos entonces que la parábola va hacia arriba y es vertical. Ahora, nos piden la ecuación de ese eje focal. Entonces, fijemos que es una recta vertical que pasa por el 3. O sea que X siempre tiene el mismo valor y ese valor es 3. Siempre que tengamos una recta vertical que tenga un valor constante, va a tener la forma de X igual al número por el que está pasando. Y entonces, ahora nos piden hallar la ecuación de la recta directriz. Entonces aquí recordemos que este ya es el eje focal. La recta directriz nos dice que se encuentra a la misma distancia que el vértice y el foco. Y el vértice y el foco, según la gráfica que tenemos acá, se encuentran a 2 unidades. Pero en sentido contrario. Entonces, mire que el vértice y el foco van hacia arriba, entonces la recta directriz, o sea, la distancia entre el vértice y la recta directriz deben ser 2 unidades hacia abajo. Y exactamente entonces nos quedaría en el eje X. Esa recta también nos está diciendo que el eje focal y la directriz son perpendiculares. Quiere decir que si una es vertical, la otra tiene que ser horizontal. Y si el eje focal es vertical, entonces necesariamente la recta directriz nos tiene que dar horizontal. Entonces va a estar exactamente en el eje X. Y cuando es una recta horizontal y va a tener la forma y igual a cualquier número. Y ese y igual a cualquier número, en este caso va a ser 0 porque está en todo el eje X. Entonces, la ecuación de la recta directriz es igual a y igual a c. Entonces, ya tenemos el bosquejo general de nuestra parábola y el parámetro nos dice que es la distancia entre el vértice y el foco o entre el vértice y la recta directriz, que ya la habíamos hallado y que dedujimos que eran 2 unidades. Entonces, ya hicimos nuestros primeros 3 numerales, ahora ya sí vamos para la ecuación canónica. Fijémonos que en la ecuación canónica nos están diciendo algo muy importante, y es que la ecuación canónica se diferencia para cuando la parábola es vertical o cuando la parábola es horizontal. Cuando la parábola es vertical, tiene esta forma y este más o este menos va a depender de que si va hacia arriba es más, si va
hacia abajo es menos. Y en la horizontal va a tener esta forma, si va hacia la derecha es positiva y si va hacia la izquierda es negativa. En este caso, ya habíamos deducido que iba hacia arriba. Entonces, vamos a utilizar el más de esta ecuación porque también dijimos que era vertical. Entonces, sencillamente tendríamos que reemplazar. Vemos que h es 3 y que k es 2. Entonces tenemos que la ecuación canónica comenzaría de esta manera. X menos h, x menos 3 al cuadrado es igual a 4, porque recordamos que es positivo porque va hacia arriba, por el parámetro que habíamos dicho que eran 2 unidades, el anterior de positiva, por y menos k, o sea, y menos 2. La primera parte nos queda igual entonces y simplemente solucionamos 4 por 2, 8. Me queda entonces que esta sería la ecuación canónica. Y ahora, para hallar la ecuación general, simplemente debemos tener en cuenta lo siguiente. La ecuación general implica siempre igualar a 0 y realizar el producto notable cuando este esté presente. A menos b al cuadrado también puede darse los casos donde sea a más b al cuadrado. Entonces, hacemos caso a las indicaciones que nos están dando y comenzamos a solucionar el producto notable. Entonces sería el primero al grado 2 menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado igual, y en esta parte haríamos propiedad distributiva. 8 por y menos 8 por 2, 16. Solucionamos aquí y pasamos estos hacia el otro lado, entonces nos queda 2 por 3, 6, menos 6x, más 9, menos 8y, menos 16, igual a 0. Digámonos que el 9 y el 16 son términos independientes, entonces los podemos sumar. Me queda que esto es x a la 2 menos 6x, menos 8y, más 25, igual a 0. Entonces esta es nuestra ecuación general. Listo. Y esta ecuación general nos va a permitir entonces hallar los intersectos con los ejes. ¿Y cómo hallamos los intersectos con los ejes? Sencillo, es volver a utilizar lo que hacíamos en circunferencia y es, para el eje Y hacemos x igual 0 y para el eje X hacemos y igual 0. Y en algunas ocasiones va a tocar utilizar la fórmula general para poder hallar esos intersectos. Entonces, lo hacemos. Para el eje Y, hagámoslo para el eje Y. Entonces, eje Y, x igual 0. Entonces, fijémonos acá. Si x es igual a 0, entonces esto se vuelve 0, esto se vuelve 0, y me queda menos 8y más 25 igual 0. Entonces, despejando y, entonces sería menos 25 sobre menos 8, y menos por menos me da más, y sería, para tener un valor aproximado, 3,1 positivo. Sería el intersecto con el eje Y. Con el eje X hacemos exactamente lo mismo, pero ya volvemos a y igual 0. Entonces, si y es igual 0, entonces x a la 2 se conserva, menos 6x se conserva, y acá el 8y, menos 8y se vuelve 0, más 25, esto es igual a 0. Entonces, recordemos entonces que para la fórmula general yo debo determinar quién es A, y A es en este caso 1, B sería menos 6, y C sería 25. Entonces, si reemplazamos en la fórmula, nos dice que esto es menos b, o sea, menos 6, más o menos la raíz
de b a la 2, o sea, menos 6 a la 2, menos 4 por a, que es 1, c por c, que sería 25, sobre 2a, o sea, 2 por 1, es igual a x. X es igual a menos por menos más 6, más o menos la raíz de 36 positivo menos 100 sobre 2. X sería igual a 6 más o menos la raíz de menos 64 sobre 2. ¿Qué pasó ahí? Que como lo habíamos visto en una clase pasada, cuando esta parte nos dé así, una raíz de un número negativo que no está definida en los números reales, quiere decir que no existe tal intersecto. Entonces, si no existe ese intersecto, quiere decir que no va a tocar al eje X en ningún punto. Entonces, ya conociendo esos intersectos, podemos entonces ahora sí finalizar nuestra gráfica. Entonces, aquí vuelvo y retomo los puntos, el vértice del foco, el eje focal y la recta directriz. Y vamos entonces a poner el punto de intersección de Y, que dijimos que era aproximadamente 3, 1. Entonces, más o menos iría aquí. Recordemos que una parábola es simétrica, entonces, si es simétrica, quiere decir que hacia la izquierda y hacia la derecha el eje focal debe ser lo mismo. Entonces, fijémonos que hacia la izquierda hay 3 unidades, entonces hacia la derecha deben haber 3 unidades y el punto debe ser simétrico con el 3.1 que habíamos hallado. Entonces, la gráfica de esa parábola sería más o menos esto que les estoy mostrando ahí. Y así finalizaríamos ese punto. Ahora, esto puede ser un poco más sencillo cuando el ejercicio ya nos esté diciendo que el vértice no está en el origen, sino que sí está exactamente en él. Es decir, en este caso nos están diciendo que nuestra parábola va a ir exactamente en el origen, o sea que va a ir en 0,0. En este caso, ya todo el procedimiento que hicimos anteriormente se puede simplificar de una manera mucho más rápida. Entonces, igual vamos a graficar el foco estaría en menos 3,0, entonces estaría aquí, dice foco. Entonces, recordemos que el eje focal va a pasar entre ellos, entonces la recta iría aquí. ¿Cuál sería entonces su fórmula? Como es horizontal, entonces es de la forma y igual a algo, y y sería igual a 0, porque está pasando por todo el eje X. Entonces, la ecuación del eje sería y igual a 0. Entonces, está diciendo entonces el eje focal que la parábola va a abrir de manera horizontal y que va a abrir hacia la izquierda, porque recordemos que el foco debe estar, digamos, dentro de ella y cualquier punto de la parábola debe equidistar de ella. Entonces, ya sabemos que la parábola va a ir hacia la izquierda y es horizontal. Recordemos que estos datos nos van a ayudar a identificar cuál ecuación voy a utilizar y cuál la voy a utilizar. Entonces, ahora vemos allá la ecuación de la recta directriz. Entonces, la distancia entre el foco y el vértice es de 3 unidades según nuestra gráfica. Entonces, va de el vértice hacia la izquierda hacia el foco, entonces debe ir el vértice hacia la derecha y 3 unidades, o sea que quedaría exactamente en 3. Ahí, por ahí debe pasar la ecuación de la recta directriz. Y recordemos que si una es horizontal, la otra debe ser vertical. Y como el eje focal es horizontal, la recta directriz debe ser vertical. Entonces sería de esta manera.
y por lo tanto va a tener un valor o va a tener la forma de x igual al valor. Y en este caso va a ser x igual a 3. La recta directriz es igual a x igual a 3. Y el parámetro va a ser entonces la distancia que hay entre el vértice del foco o el vértice y la recta directriz, que en este caso son 3 unidades. Listo. Entonces, la ecuación canónica. Entonces, la ecuación canónica va a tener unos leves cambios debido a que ya chica, pues no tiene sentido que las pongamos porque son cero. Entonces, mire que las ecuaciones se ven más simplificadas. Y nosotros ya habíamos logrado identificar que esta parábola era horizontal e iba hacia la izquierda. Por lo tanto, si es hacia la izquierda, vamos a utilizar menos y tenemos que utilizar esta ecuación. Entonces, utilicémosla. Y a la 2 es igual a menos 4 por el parámetro que habíamos dicho que eran 3 unidades por x. Entonces, ya la 2 es igual a menos 12x. Entonces, esa es la ecuación canónica. Y ahora, para la ecuación general, debemos igualar a cero y solucionar el producto notable, pero en este caso, como el vértice estaba en el origen, no tenemos ningún producto notable, entonces simplemente ya la 2 más 12x igual a 0. Y esa es la ecuación general. Y los intersectos, como el vértice está en el origen, entonces la parábola va a abrir desde el origen. Y eso implica que los intersectos con los ejes sean el x igual 0 y y igual 0. Para siempre cuando la parábola esté abriendo en el origen. Entonces no es necesario hacer los procedimientos porque ya lo podemos inferir de esa manera. Entonces los intersectos serían x igual 0 y y igual 0. Y ahora entonces para la gráfica nos devolvemos para identificar qué debemos hacer. Entonces voy a dejar aquí la ecuación general. Vamos a reescribir la ecuación general. Mejor la canónica, que me parece más sencillo hacerlo con la canónica para poder hacer la gráfica. Entonces, vemos que la canónica nos decía que esto era y a la 2 igual a menos 12x. Entonces, recordemos que el vértice estaba en el origen y el foco estaba acá. Entonces, como nuestra parábola va a abrir hacia la izquierda, digamos que su rango va a ser de 0 hacia el menos infinito. Entonces, para poder saber más o menos 2 puntos, para poder saber cómo se va a abrir esa parábola, podemos darle un valor a x que queramos que esté dentro de ese rango, entre 0 hasta menos infinito. Y yo le voy a dar un valor de menos 3, un valor estratégico para que me dé una raíz cuadrada exacta. Pero se le puede dar cualquier valor y se aproxima simplemente con calculador. Entonces, tengo que y a la 2 es igual a menos 12 menos 3, y entonces ya a la 2 igual a 36. Si saco raíz a ambos lados, me queda que y es igual a más o menos 6. O sea que la parábola, cuando x valga menos 3, ya va a valer 6 y va a valer menos 6. Entonces, más o menos la gráfica sería de esta manera. Ahí no soy tan exacto. Y ya pues teniendo una
mejor manera de graficarla nos va a dar esa. Y esa sería entonces la solución a este ejercicio número 2. Muchas gracias muchachos, eso es todo por hoy.